Una clase en base a lo que ustedes ya han recibido en las primeras teorías, ¿no? Sobre todo de puerperio. ¿Ven allí el PPT? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, entonces el tema es hemorragia posparto. Ya. Entonces, ¿qué hacer cuando una puérpera presenta sangrado vaginal excesivo? ¿Ya? Eso es importante que cuando ustedes atiendan un parto posterior a eso estén atentos a las complicaciones que pueden haber propias de este periodo del trabajo de parto, ¿no? Entonces recuerden que el trabajo de parto termina con el alumbramiento y después inmediatamente comienza el puerperio. La hemorragia postparto es una emergencia. Eso es lo principal que tienen que conocer para hacer el manejo respectivo. Recordar que hay hemorragias obstétricas que se pueden presentar en todo el embarazo. Usted ya ha revisado con las colegas, los colegas, los docentes que han tenido la oportunidad de presenciar sus clases, prácticas o la teoría. Tenemos la hemorragia de la primera mitad, ectópico, aborto y mola, y hemorragia de la segunda mitad, DPP, placenta previa y rotura uterina. Esas representan de todas las hemorragias obstétricas solo el 35%. En cambio, la hemorragia postparto representa el 65%, en donde las causas son conocidas como las 4T, que son atonía uterina, lesiones del canal de parto, retención de productos de la concepción y las coagulopatías, ¿no? Las 4T, tono, trauma, tejido y trombina. Importante saber que la hemorragia obstétrica es la principal causa de muerte en todo el mundo y representa casi el 27% de las muertes maternas. Entonces, por eso que es importante saber cómo manejarlas y de forma inmediata, oportuna, y recordar que no solamente se trata de la hemorragia por la causa etiológica, sino también hay una descompensación hemodinámica, ¿no? Entonces acá tenemos un útero puerperal normal que está bien contraído y a diferencia de un útero posparto con atonía uterina y se produce un sangrado masivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una paciente que está en esa situación? Primero tenemos que hacer un diagnóstico y el diagnóstico, como ustedes saben y están viendo en la práctica, tiene que ser basado en una anamnesis y un examen físico. Tengo que ver ectoscópicamente cómo está la paciente, si está sudorosa, si está pálida. Saber los antecedentes ginecobstétricos de la paciente y, muy importante, datos referentes al parto actual. Fue un trabajo de parto prolongado, tuvieron que usar oxitocina para acentuar el trabajo de parto, demoró mucho el trabajo de parto y no se produjo la dilatación y descenso, lo cual que conllevó a una cesárea y síntomas de alteración hemodinámica, ¿no? Taquicardia, polipnia, ¿no? Y por eso tengo que tomar funciones vitales, las cuatro: frecuencia cardíaca, pulso, presión arterial, llenado capilar, identificar las causas de ese sangrado. Por eso que tienen que tener en cuenta las 4T. Y revisar la placenta. Eso es muy importante porque es una de las causas de hemorragia postparto. Conociendo todo eso, puedo hacer mi manejo. Mi manejo va a ser específico de acuerdo a la causa. Tengo que manejar también mi estado hemodinámico, porque se produce un shock hipovolémico y que tienen que ustedes clasificarlo de acuerdo a los parámetros que tienen y saber si están en la necesidad de hacer una transferencia a un centro de salud de mayor complejidad. Muy bien. Dicho esto,
tienen que saber que es una complicación grave que pone en riesgo la vida de la mujer, de la puérpera, ¿no? Aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad. Recordar que hay un sangrado fisiológico en un parto vaginal. Es normal que se pierda hasta 500 centímetros cúbicos y en una cesárea hasta 1000. Esos valores no causan descompensación de la madre, siempre y cuando tenga una hemoglobina adecuada. Si yo tengo una paciente con anemia de 8, de 9, de 10, esta paciente con un sangrado tal vez de esta cantidad, que no es muy alto, puede descompensar. ¿Qué más? La clasificación de la hemorragia postparto. Se clasifica en hemorragia postparto primaria si se produce dentro de las primeras 24 horas, ya sea de un parto vaginal y cesárea, siendo las causas principales las 4T y la principal, la atonía uterina. Eso representa el 90% de hemorragias postparto. El otro 10% son las hemorragias postparto secundarias que se producen en el puerperio inmediato y en el puerperio tardío. Como vieron en clases anteriores, inmediato después de las 24 horas hasta el 7.º día y tardío del 8.º hasta las 6 semanas, o sea, 42 días después del parto. ¿A qué se debe? Generalmente se debe porque hay retención de restos placentarios. Pueden quedarse algún cotiledón o las membranas ovulares. También puede haberse una endometritis, una infección o ambos, ¿no? Entonces, es lo menos frecuente, pero se puede presentar. Entonces, la hemorragia postparto complica del 5 al 15% de todos los partos a nivel mundial y por eso se considera una hemorragia obstétrica porque puede llevar rápidamente a la muerte materna. Si es grave, 0.2 o 0.4 de los partos van a ser serios con una hemorragia masiva. Por eso que es importante saber cómo prevenir, cómo diagnosticar y cómo tratar de forma oportuna, porque el personal de salud debe estar capacitado. O sea, no solamente capacitarlo desde que están en un hospital, sino desde la parte de la formación académica del futuro médico. Y se considera la primera causa de muerte a nivel mundial. Y es una muerte prevenible, porque si uno sabe manejar la forma adecuada, el tercer periodo del trabajo de parto, que es el manejo activo con uso de oxitocina, ya estamos previniendo que esta paciente haya un sangrado postparto. Entonces, ¿cómo puede variar la hemorragia postparto de acuerdo al tipo de este? Si tengo un parto vaginal, 2 a 4% de los partos vaginales pueden llegar a una hemorragia postparto. La cesárea, por el hecho de ser un procedimiento quirúrgico, tiene mayor posibilidad de hacer hemorragia postparto. Entonces acá tenemos un parto vaginal, un parto quirúrgico o cesárea. ¿Qué más me produce? Una morbilidad materna extrema o casi muerte. ¿Por qué? Porque lleva un shock hipovolémico que compromete todo el estado hemodinámico, pudiendo desencadenar falla multiorgánica. Unas intervenciones médico-quirúrgicas urgentes, porque médicos tengo que poner vía, transfundir sangre, y quirúrgico probablemente porque tengo que entrar a sala a hacer manejo con suturas compresivas, y si no mejora esto, probablemente una histerectomía obstétrica. Transfusión de hemoderivados por coagulopatía de consumo, porque se ha perdido y se han consumido estos factores de coagulación, y una discapacidad reproductiva permanente, sobre todo si la paciente acaba en histerectomía. ¿Qué más me produce la hemorragia en cuanto a epidemiología? La incidencia puede variar de acuerdo al estatus socioeconómico de cada país. En América Latina va del 4.3 al 13% de los partos que se complican por HPP. Y en África incluso un poco más, hasta 25%. A diferencia de otros países desarrollados que la incidencia es un 3% de todos los partos. En nuestro país, ¿qué sucede? La incidencia es de 1 a 10%, de HPP grave 1 a 2%, siendo la mortalidad 21.8 según estadísticas de 2023. Entonces, ¿qué depende entonces que podamos dar un tratamiento oportuno, que haya recursos capacitados en el sistema de salud? Factores sociodemográficos, que no haya anemia en las madres, que no haya obesidad, no haya desnutrición, porque esto va a conllevar a que de un trasfondo haya el hecho necesario para que
la hemorragia posparto haga todas sus complicaciones. ¿Qué más? Factores de riesgo obstétrico. Tengo que saber si la paciente ha tenido ya un antecedente de hemorragia posparto, si la paciente ya tiene anemia antes de entrar a un parto, que tenga cesáreas previas o tenga alguna cirugía en útero, cómo ha ido el trabajo de parto. Entonces, tengo que saber de antemano todo lo que ha sucedido previo al parto, tanto antes de iniciar el parto como intraparto. Entonces, hay que saber que cada año más o menos 14 millones de mujeres experimentan esta hemorragia posparto y que de esas 14 millones de mujeres, 70.000, 80.000 mueren en el mundo, ¿no? Y como ven aquí, el 45% de estas muertes se producen dentro de las primeras 24 horas. La hemorragia posparto inmediata o precoz. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que hay cambios fisiológicos en la madre durante el embarazo. Recordar que la arteria uterina aumenta su diámetro. ¿Y qué más? Que las arterias espiraladas sufren una invasión del trofoblasto, lo que provoca que no haya capa muscular y por ende después del parto no se van a contraer. ¿Qué pasa con la arteria uterina al aumentar su diámetro? Tenemos acá que la arteria uterina viene a nivel del segmento y asciende hacia toda la parte corporal. ¿Qué pasa? Un diámetro que medía 1.6 puede llegar a medir más del doble, 3.7, y eso me va a incrementar el flujo sanguíneo. Por eso que cuanto más demore el sangrado, más cantidad de pérdidas va a tener. Si normalmente pasaban 45 cc por minuto, cuando termino un embarazo de 38, 40 semanas, voy a perder hasta 3/4 de litro por minuto. Entonces significa, cuanto más yo me demore identificar una hemorragia y ver la causa, no voy a hacer el manejo oportuno y esta paciente, conforme avanza las pérdidas sanguíneas, va a ser un poco refractario al manejo de estos uterotónicos, transfusiones sanguíneas y puede llevar a un declive hasta una falla multiorgánica. ¿Qué más tienen que saber? Que la contractibilidad del útero es importante en el mecanismo de hemostasia postparto. ¿Qué pasa después de que sale la placenta? En el lecho quedan múltiples vasos desgarrados, las arterias espiraladas. Acuérdense que la placenta más o menos mide en promedio 20 centímetros. Yo tengo un área de 20 centímetros que está constantemente sangrando y si no se produce la contracción, todo ese lecho continúa sangrando y perdiendo abundante cantidad de sangre. Entonces tenemos como primer punto la contracción uterina, que es el principal mecanismo de hemostasia inmediata. Se comprimen de este modo las arterias espiraladas. ¿Cómo? Las fibras musculares se van a formar como en 8 y lo que vamos a conocer como ligaduras vivientes de Pinar. Entonces, eso va a impedir que este lecho placentario siga sangrando. ¿Y qué hace la coagulación? Oblitera el vaso. Entonces, a lo que ya está contraído por las fibras musculares, esos vasos, porque ellos no tienen capa muscular, viene el coágulo y mejora este taponamiento con unos trombos extensos y consistentes. Entonces, ese es el principal mecanismo de la hemostasia postparto, por eso que tienen que saber, porque de acuerdo a eso van a comprender por qué es el tratamiento farmacológico, que es el primer nivel de manejo de la hemorragia postparto. Entonces, ¿qué cosa es una hemorragia postparto y cuáles son mis factores de riesgo? La definición habitual de la OMS dice pérdida sanguínea más de 500 en un parto vaginal o 1000 después de una cesárea, dentro de las primeras 24 horas. Pero, sin embargo, no tiene en cuenta signos y síntomas que me indiquen inestabilidad hemodinámica, lo cual me puede definir un manejo más temprano y oportuno. ¿Qué me dice la COG, el Colegio Americano de Ginecobstetra? Me habla igual de una pérdida mayor o igual de 1000 o cualquier pérdida sanguínea, porque yo puedo tener una paciente anémica que tenga una hemoglobina de 8, de 9 y no necesariamente con 1000 se va a descompensar. Lo otro que altere el estado hemodinámico. ¿Y cómo sé que está alterado el estado hemodinámico? Porque tengo taquicardia más de 100, hipotensión
sobre todo presión arterial media, sistólica menos de 90, un llenado capilar prolongado más de 2 segundos, que la paciente esté pálida, que tenga sensación de desvanecimiento, mareos, ansiedad o agitación y que esté misionando muy poco, que eso es un signo muy tardío de una alteración hemodinámica, que ocurre dentro de las primeras 24 horas independiente de la vía. Acá ya no me dices no necesariamente sea parto vaginal o cesárea. Cualquiera sea la vía, más de 1000 centímetros cúbicos que se altere el estado hemodinámico, a eso consideramos hemorragia postparto. Pero tenemos que tener una estimación objetiva de esta pérdida. Recordar que la estimación visual es muy, muy subjetiva, por eso tenemos estos parámetros, ¿no? Porque tenemos que saber cuánto realmente ha perdido de sangre, ¿no? Acuérdense que una toalla sanitaria manchada es más o menos 30 centímetros cúbicos de sangre y si está empapada es 100 cc. Es una gasa pequeña de 10 por 10, 60. Es un pañal que generalmente le ponemos a las puérperas y las postcesáreas. Le ponemos pañal para cuantificar. Más o menos si está bien empapado, es 1/4 de litro. Si tenemos una gasa grande, un dressing de 45 por 45, será 350. Tenemos una riñonera llena, medio litro. Si tenemos que el piso del lugar donde ha sido el parto vaginal o la cesárea derrama, más o menos es 1 litro. Si solamente es en la cama que está la paciente puérpera y no estamos vigilando si están los loquios aumentados, es 1500. Y si ya derrama no solamente la cama, hasta el piso es 1500. Entonces, más de 2000, más de 2 litros de sangre. Entonces, no podemos esperar que la paciente esté perdiendo tanta sangre para recién diagnosticar una hemorragia. La paciente, acuérdense, puérpera, de parto vaginal o cesárea, tiene que ser monitorizada las 2 primeras horas, que son vitales. Frecuencia cardíaca, pulso sanguíneo, presión arterial, estado de conciencia, loquios, tono uterino, para evitar y detectar a tiempo esta patología. Entonces tenemos factores de riesgo, tenemos de bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo. ¿Quiénes son de bajo riesgo? Aquella mujer que tiene un solo hijito, que tiene menos de 4 partos, útero sin incisiones, una ausencia de historia de hemorragia postparto, que el feto esté entre 2,5 kilos a 3,5 kilos. Entonces, no puedo hablar en embarazo nunca de riesgo cero. Pueden tener bajo riesgo, medio o alto, pero no riesgo cero. En el riesgo medio, ¿quién están? Aquellas que tienen una cesárea o una incisión uterina, tal vez por una miomectomía, tenga 4 o más partos previos, un trabajo de parto prolongado, miomas de grandes tamaños, una madre de edad materna avanzada, más de 35 años, que se está usando sulfato de magnesio o nifedipino en caso de tocolíticos o sulfato de magnesio como para maduración, neuroprotección cerebral o para manejo de eclampsia, ¿no? El uso de oxitocina, ya saben, como acentuación cuando hay un trabajo por hipodinamia uterina, requiere usar oxitocina para mejorar la contractividad uterina o inducción cuando tengo que culminar el embarazo. Entonces, ese uso me favorece a que esta paciente haga hemorragia uterina postparto. Alto riesgo, ¿quiénes son? Embarazo múltiple, polidramios, macrosomía fetal. ¿Por qué? Porque se produce una sobredistensión de la fibra uterina. La coriomionitis, que se asocia muchas veces a RPM, historias de hemorragia postparto, 2 o más cesáreas previas o más de 2 de incisión uterina. La placenta previa, la placenta creta, increta, hipercreta. Por eso que es importante desde antes del parto saber la ubicación de la placenta. Preeclampsia con síndrome de Gel, ¿por qué? Porque me produce trombocitopenia, me produce hemólisis, entonces eso me va a favorecer a que haya una hemorragia postparto o defectos de la coagulación. Entonces, eso es hacer una buena anamnesis, un buen control prenatal para saber qué patologías trae de fondo. Y recordar que solamente el 40% de los casos de hemorragia postparto se asocia a factores de riesgo. O sea, el 60% ha sido un parto tranquilo, donde el partograma estuvo adecuado, no hubo problemas con el feto, fue de tamaño adecuado, todo hace que
estaba bien, no ha habido nada, pero hay hemorragia postparto. También se pueden clasificar los factores de riesgo como anteparto e intraparto. Anteparto, historia de HPP, polidramnios, macrosomía, embarazo múltiple y dentro del intraparto, trabajo de parto prolongado, el uso de la oxitocina y la cesárea per se. Siempre hay que estar preparados para prevenir y manejar oportunamente la hemorragia postparto. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico y el manejo etiológico? Vamos a ver que se asocia muy bien uno con otro, porque yo hago el diagnóstico que es eminentemente clínico. Eso es importante. No hay ningún examen auxiliar rápido e inmediato que me haga ese diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Después que la placenta se expulsa, hasta las primeras 24 horas, tengo que estar pendiente de esta paciente porque es el 90% de casos de HPP y tengo que identificar la causa para hacer el manejo inmediato. Si tengo una mujer con sangrado excesivo vaginal, parto o cesárea, tengo que buscar cuál de las 4 T es que está alterada. Y mi shock hipovolémico, con todo lo que le he mencionado para hacer la corrección rápida de la hipovolemia. Entonces, como la causa principal es atonía, tenemos que tener en cuenta, porque es el 70% de causas de hemorragia postparto. Entonces, siempre tenemos, después de un parto, un tono uterino adecuado, el sangrado fisiológico que ustedes ya saben, 500 en parto vaginal y miren, cesárea. Pero puede producirse que haya una incapacidad uterina de contraerse, a lo que llamamos hipotonía, ¿no? Entonces el sangrado está más de lo abundante, más de lo habitual, entonces tenemos que estar haciendo maniobras como masaje, ampliando la dosis de oxitocina para que esto remita. Pero si a pesar de eso no remite, estamos hablando de atonía uterina, que ya es de hemorragia excesiva, que es posparto inmediato. Por eso que es importante cuantificar la hemorragia, evaluar el estado hemodinámico y determinar el tiempo transcurrido. A mayor tiempo, mayor riesgo de muerte materna. Entonces, la etiología, las 4 T, tono en 70%, lesiones del canal de parto 19%, tejido 10% y la trombina es el 1%. Entonces, siempre tener en cuenta la atonía uterina. Comencemos por la segunda causa, porque la primera tiene mayor bibliografía y por ende explicación. Entonces, la segunda causa es el trauma del canal de parto, que es el 19%. ¿Qué cosa puedo encontrar? Desgarro perineal y hematomas perineales. Puede ser porque el bebito vino en presentación compuesta, tengo un feto grande o el parto ha sido muy rápido, ha sido un parto precipitado. Puedo tener laceraciones cérvico-vaginales porque ha sido un parto instrumentado, que ahorita ya no lo hacemos, otra vez el parto precipitado o una episiotomía que no se protegió bien y se amplió y hubo un desgarro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, colocar mis válvulas vaginales si es que no es el perineo, porque eso me va a permitir ver el cuello uterino y el canal vaginal, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Si está con desgarro, suturar, no hay otra. Si tengo desgarros perineales de primero, segundo, tercero y cuatro, igual, suturar, dependiendo del desgarro. Si es desgarro 1, solamente es piel. Si es desgarro 2, son los músculos bulbocavernoso y transverso superficial del periné y la piel. Y se van ampliando desgarro tercero y cuarto, probablemente esfínter anal interno y externo, y en el cuarto ya merita entrar a la sala de operación. Entonces acá tenemos igual sutura de los desgarros cervical, vaginal y perineal, y también puede haber otras cosas, no solamente desgarros, puede haber hematomas vulvares, lo cual requiere de bridación, ¿no? Se abre y se saca el coágulo que se ha formado y posteriormente se hace la sutura. Otro tipo de trauma es la rotura uterina. Si estamos en una cesárea, cuando hacemos el corte en el útero, que se llama histerotomía, puede prolongarse a los ángulos, ¿no? O hacia el segmento, hacia el cuello uterino. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace una cesárea, ¿no? Porque a veces manipulamos mucho el feto o tenemos un útero que es muy rígido en caso de miomatosis
y se puede desgarrar, ¿no? O a veces el segmento está tan delgado que fácilmente a la hora de extracción de la cabeza fetal se desgarra, ¿no? O una mala posición fetal, ¿no? El bebito puede estar en transverso o en podálico con nalgas incompletas. Si solamente me prolapso una patita, tengo que volver a introducir y buscar los dos piecitos para poder sacarlo, ¿no? Puede haber también rotura uterina cuando tengo antecedentes de cirugía, cesárea anterior. Acuérdense que la cesárea anterior, si es segmentaria, durante el expulsivo es cuando se puede romper el útero. Es poco frecuente, sí, el 1%, pero siempre tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quién más? Las que tienen antecedentes de una miomettomía. Y cuando se produce esta patología, ¿qué cosa hay que entrar? A sala de operaciones. No hay otra forma de corregirlo, ¿no? Si estoy ya en sala por una cesárea, hacer todo lo posible de suturar ese desgarro o esa rotura. Si es una rotura de un parto vaginal que sea complicado, tengo que entrar y suturar. Si no se puede, no mejora con la sutura porque ha sido un desgarro muy grande, probablemente la paciente termine en histerectomía. ¿Qué otro trauma puede producir la inversión uterina? ¿Y a qué se debe? A veces, muchas veces se debe a una mala atención del tercer periodo de parto. ¿Qué ha pasado? Una fracción excesiva del cordón umbilical. ¿En quién más puede pasar? En aquellas que son gran multíparas o a veces que la placenta esté firmemente adherida, ¿no? En esos casos de acretismo con placenta acreta, que está bien adherida. Entonces, en esos casos, traccionas y el útero se invierte. ¿Qué tengo que hacer? Reubicar otra vez el útero a su sitio. Eso se llama la técnica de Johnson. Se empuja el útero a través del cuello y del anillo que se ha formado en el mismo hacia el ombligo, ¿no? Y se repone. Pero eso tiene que ser inmediato. Si está con placenta, no saquen la placenta y lo colocan inmediatamente. ¿Ya? Por eso que es importante, si sucede esto, puede hacer y también evitar esto para que no se produzcan. En cuanto a tejidos, que es la otra causa menos frecuente, es el 10%, siempre que se produce un parto, revisar placenta, revisar membranas coriomnióticas, porque esto puede producir sangrado y una poca contractibilidad uterina, ¿no? Entonces acá tengo cómo puedo revisar por ecografía, si es que tengo dudas, porque a veces, acuérdense que la hemorragia postparto puede producirse dentro de las primeras 24 horas, entonces a veces viene una paciente transferida de un centro de salud periférico, viene al hospital y sangrado, ¿no? Y está con sangrado y el personal no me sabe decir si la placenta estuvo completa o no estuvo completa, o no tengo ese dato, ¿no? Entonces hay que apoyarse por la ayuda ecográfica. Entonces voy a ver si hay dentro todavía todo el contenido de la placenta, o hay partes de la placenta, o hay coágulos. ¿Para qué? Para manejarlos de forma oportuna. Entonces, si tengo retención de placenta, porque a veces vienen en periferia, solamente porque algunos partos pueden ser incluso domiciliarios, tengo que hacer extracción manual de placenta. Coloco mi mano a través de la vagina, cuello y busco la placenta y la tracciono y la estirpo y la saco. Si hay retención de membranas ovulares o cotiledones, legrado uterino puerperal, y si tengo acretismo placentario, entro y no sale la placenta por nada, asumo que tiene un acretismo y por eso tengo que entrar a la cirugía. No me puedo hacer persistentemente una extracción manual porque está adherida, no voy a hacer nada. Voy a provocar más bien que el útero se invierta y una hemorragia masiva. Entonces entro a sala y busco la mejor forma de extraer. Si no se puede extraer porque está muy adherida, también probablemente termine en histerectomía obstétrica, ¿no? Entonces acá, si tengo retención de membranas, coágulos o cotiledones que me impiden que el útero se contraiga, legrado. Por eso es importante revisar la placenta y las membranas. Si hay retención de placenta, extracción manual. Entro con mi manito y saco la placenta. Y posteriormente, como siempre ha habido, puede haber algunas partes de las membranas que se quedan, termino con legrado uterino puerperal. Entonces siempre, no olvidar,
Revisar la placenta y las membranas que estén completas, porque la retención de productos impide que el útero se contraiga adecuadamente. Tienen que hacer esto. Cara fetal, cara materna y ver todas las membranas que estén completas, porque el bebito no es un ente plano, es tridimensional, o sea, va a sobrar incluso las membranas, cubren toda la torta placentaria y con eso puedo decir, ¿qué más saber cuando atienden un parto? Que la punta de las membranas sacan en punta de lápiz. Entonces es importante que sepa. Muy bien. Y eso es el apoyo al diagnóstico, ¿no? Voy a tener mi ecografía, sobre todo en aquellas que vienen referidas de un centro de salud periférico. Por eso es que el hospital es nivel 13. Recibimos de toda nuestra jurisdicción a nivel nacional. Entonces tenemos que saber realmente qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la paciente no llega inmediatamente dentro de las primeras 24 horas y sigue sangrando, y la anemia sigue bajando, tengo que buscar a qué se debe. Pues con ecografía puedo encontrar, no, todavía hay membranas, tengo que hacer mi legrado, ¿no? Porque si esto persiste muchos días, puede llegar a convertirse en una endometritis puerperal. Y el último factor, que es la trombina, que es el menos frecuente, tienen que saber patologías preexistentes, ¿no? Si hay hemofilia A con déficit de factor 8, enfermedad de von Willebrand o hay hipofibrinogenemia. Si son adquiridas, si es un PTI o un CID por muerte fetal, intraútero, sepsis que haya por corio, también puede llevar a una alteración de los factores de coagulación. La preeclampsia con síndrome de Hell, no se olviden de eso, la triada, trombocitopenia, elevación de enzimas hepáticas y hemólisis. Hemólisis ya me habla anemia, trombocitopenia, plaquetas. Entonces, si tengo una paciente con 82.000 de plaquetas, me va a sangrar. Entonces, no solamente tengo que ver que el útero esté bien contraído, revisar mi placenta, mi canal, tengo que ver que probablemente tengo que usar factores de la población o transfundir plaquetas para que la paciente no continúe sangrando. Y ver tratamientos que está usando la paciente, tratamientos anticoagulantes con heparina por algún factor, por alguna patología de fondo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hago? Corregir según el factor de coagulación alterado. Si tengo plaquetas bajas, colocar plaquetas. Si tengo factor 8, colocar factor 8. Si es von Willebrand, von Willebrand. Entonces, es importante saber el diagnóstico y qué cosa voy a hacer en caso de ese factor. Aquí vamos a ver lo más importante de la causa más importante de hemorragia postparto, que es el tono uterino. Las causas principales son por sobredistensión uterina, que causan el 70%. ¿Quiénes? Gestación múltiple, macrosomía fetal y polidramnios. Recordar que el polidramnios es un diagnóstico ecográfico. Entonces, para eso tienen que tomar su ecografía y hacer su pozo vertical mayor o medir el índice de líquido amniótico para poder saber. Con la ecografía voy a saber si un feto es grande o si hay múltiples fetos, ¿no? Y la clínica que me va a medir una altura uterina más grande de lo habitual para la edad gestacional, ¿no? Entonces, este sobredistensión me va a producir un agotamiento muscular, ¿no? Que probablemente me va a ser refractario al uso de oxitocina. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Los agotamientos muscular por trabajo de parto prolongado también, gran multiparidad, inducción y acentuación de trabajo de parto, los RPM con corio, ¿no? Por eso habla de rupturas prematuras de membranas con corio. A mayor tiempo de ruptura de membranas, mayor de 24 horas, que es RPM prolongado, mayor riesgo de coriamnionitis. El uso de nifedipino y sulfato de magnesio, acuérdense que ambos son tocolíticos y anomalías uterinas, ¿no? Pueden tener miomas, sobre todo los miomas intramurales, que no me van a permitir una buena contracción uterina. Las malformaciones miderianas, si tengo un útero de reducido tamaño, pequeño, a veces no se contrae adecuadamente, ¿no? Acá tenemos úteros bidelfos, a veces hay el útero que no tiene nada
comienza a sangrar y se hace atónico y también nos lleva a esta patología. Entonces acá tenemos un cuadro que me resume cómo voy a encontrar una paciente con tal patología. Si tengo una atonía, va a haber un sangrado profuso, el útero va a estar aumentado de tamaño y no se contrae, a lo que llamamos que está flácido y por encima del ombligo. Recordad que el ombligo es mi punto de referencia en un parto. Después del parto, todo el útero queda a nivel del ombligo. Conforme pasan los días, va a irse reduciendo de tamaño, o sea, va a estar por debajo del útero, más o menos un través de dedo o 1 centímetro por cada día. Entonces, al día siguiente va a estar 1 centímetro por debajo del ombligo. Al segundo día posparto, 2 centímetros por debajo. Al tercer día, 4, y así sucesivamente, hasta volverse intrapélvico. ¿Qué más tiene? Por eso que es importante saber que la placenta y las membranas van a estar completas, pero que altera fácilmente todos los parámetros hemodinámicos. ¿Qué pasa en el trauma? Presenta sangrado vaginal o perineal continuo, pero el útero está contraído porque no se trata de una atonía uterina. Pero las placentas y membranas están completas, pero hay que revisar siempre con válvulas vaginales el cuello uterino y la vagina porque a veces no se ve. Entonces, como eso está dentro del canal de parto, necesito visualizarlo. Entonces, tengo que poner el válvula. Si es un desgarro perineal, ahí sí puedo verlo fácilmente en posición de litotomía. Cuando es rotura uterina, mucho cuidado. No va a haber sangrado vaginal o va a ser muy poquito. ¿Por qué? Porque el sangrado va a la cavidad peritoneal. Se produce un hemoperitoneo. Entonces, diferenciar cuando es lesión del canal cuello, vagina o perineo. De cuando es una rotura uterina. En cuanto a retención de tejidos, el sangrado vaginal es continuo, el útero está poco contraído, no está flácido, y no hay lesiones en el canal, por eso revisa nuevamente, revisa su placenta si es que la tienes al lado, y probablemente falte algún cotiledón o falte alguna membrana ovular, por lo cual tienes que hacer tu legrado uterino. Si la placenta no sale, hace su extracción manual, pero si no puedes sacarla a pesar de su extracción, meter la mano dentro del útero, tienes que ser ya en sala para la cirugía. En cuanto al trastorno de coagulación, acá hay un error porque se decía más abajo, es el 1%. Esto ya evaluar el paciente. ¿Tiene antes de entrar al parto algún trastorno de coagulación o paciente está cursando con alguna patología que lo altere, ¿no? Entonces a la cabeza, preeclampsia. ¿Por qué? Porque este me puede llevar a producir plaquetopenia por un daño hepático, ¿no? Entonces, en cuanto a atonía, recordar que hay una escala terapéutica. Como dice acá, primero, segundo y tercer nivel. Primer nivel están los fármacos uterotónicos y los antifibrinolíticos, que actúan sobre el mecanismo principal del trabajo de la contracción uterina postparto, lo que les explicaba inicialmente. En el segundo nivel están las técnicas de taponamiento intrauterino y en el tercer nivel está el manejo quirúrgico, ya sea conservador o radical. Entonces vamos a comenzar con esto. El primer nivel, que es farmacológico, la atonía, es principalmente usar fármacos uterotónicos. ¿Quiénes? Oxitocina, ergometrina, misoprostol y cabertozil. La oxitocina como infusión continua. Si no mejora con oxitocina, pasamos al segundo fármaco, que es la ergometrina, pero cuidado con pacientes que tengan preeclampsia o hipertensión crónica. En aquellas que tienen esta patología no se usa. Y como tercer fármaco está el misoprostol. Si tengo una paciente con preeclampsia, comienzo con oxitocina y de frente me voy a misoprostol. El misoprostol se usa por vía sublingual y también transrectal. Son 8 tabletas que se pueden usar por vía sublingual debajo de la lengua durante 5 o 10 minutos hasta que se disuelva para que se absorba. Si es el otro transrectal, igual se muele y se coloca en el recto. Lo otro como fármaco
de mayor potencia, pero muy costoso, que no utilizamos en el MINSA por el costo-beneficio, es la cabertosina, ¿no? Que viene en ampollas de 100 microgramos y que se pueden usar por vía intramuscular o endovenoso, que es este último, durante 1 minuto. Entonces, recordar que la oxitocina endovenosa sola es el primer fármaco uterotónico, es la primera elección. Entonces, ¿cómo vamos a colocar? 40 unidades diluidas en 1 litro de cloruro de sodio al 9 por 1000 a 40 gotas, o su equivalente a 250 cc por hora. Si no hay oxitocina endovenosa o no se dé el sangrado, ergometrina 0,2 miligramos intramuscular o misoprostol de 800 microgramos. Entonces tienen que aprender que el manejo es secuencial. Oxitocina, ergometrina y misoprostol. ¿Qué más tengo que tener en el primer nivel? No solamente tengo que preocuparme de mejorar el tono, tengo que preocuparme del estado hemodinámico. Inicialmente tenemos que usar fluidoterapia, cloruro de sodio al 9 por 1000, 500 cc a chorro y luego a 30 gotas por minuto, y tengo que estar evaluando la necesidad de retos de suero fisiológico cada media hora. Entonces tengo que estar pendiente de eso y usar mi antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico, 1 gramo endovenoso en 10 minutos. Y acá están todos los fármacos: la oxitocina, ergometrina, misoprostol y cabertosina. La oxitocina, como cualquier fármaco, tiene efectos secundarios, produce hipotensión y puede causar intoxicación hídrica. Acuérdense que estoy usando volúmenes grandes, ¿no? 250 cc de cloruro con oxitocina, ¿no? La ergometrina, ya les dije, contraindicado en hipertensión inducida por el embarazo. El misoprostol puede producir fiebre como efecto secundario y como efecto inusual puede producir espasmo bronquial. Por eso que no se contraindica en pacientes asmáticos, porque es muy poco frecuente. La cabertosina, igual que la oxitocina, puede producir intoxicación hídrica, ¿no? Por eso que hay que tener cuidado cuando tengo insuficiencia hepática, renal o problemas cardiovasculares o con epilepsia. Por eso que es importante no solamente saber del embarazo, sino todas las patologías que la paciente pueda tener antes de iniciarse un parto. Y el ácido tranexámico, recordar que es un antifibrinolítico y que su función es estabilizar el coágulo formado. Acuérdense que lo que completa el taponamiento de los vasos sanguíneos sangrantes es la coagulación. ¿Qué hace el ácido tranexámico? Estabiliza y que este coágulo que esté formado sea de mejor calidad, ¿no? Se usa una ampolla, como les mencioné, en 10 minutos, y si no mejora, puedes repetir una segunda dosis a la media hora. ¿Cuánto dura ese efecto? 24 horas. Tener cuidado con pacientes que tienen riesgo de trombosis, ¿no? Porque puede aumentar. Por eso que el paciente tiene que estar con sus vendas elásticas en miembros inferiores. ¿Qué más tengo que hacer? Aparte de usar todos mis fármacos, tengo que usar otros medios como el masaje uterino externo. Si no mejora, masaje uterino bimanual. ¿Cómo es? Colocar mi mano en el canal vaginal y la otra mano por encima del abdomen y comenzar a hacer masaje. Entonces, recordad, se estabiliza el HPP con uterotónicos, ácido tranexámico y cristaloides, porque eso es inmediatamente después del parto. Y tengo que comenzar mi masaje. Si no mejora con todo eso, masaje uterino bimanual, que es tedioso, por supuesto, y tiene que cambiar la persona que está haciendo el masaje, porque unos 5 minutos, 10 minutos ya te cansaste, entonces tienes que cambiar de personal y otro tiene que seguir haciendo. ¿Qué más puedo hacer? Compresión aórtica externa. ¿Por qué? Porque la arteria uterina, que es rama de la hipogástrica, viene de la arteria aorta. Entonces, puedo hacer esa compresión. ¿Qué más? Usar la técnica de SEA, que es ligar o comprimir las arterias uterinas por vía vaginal. Si yo comprimo las arterias uterinas, por lo tanto, así el útero sea tónico, no va a sangrar. Pero tengo que pensar que esta paciente tengo que transferirla a otro centro de salud de mayor complejidad,
Entonces, ¿qué me permite eso? Estabilizar a la paciente. ¿Por qué? Porque voy a pensar que voy a trasladar a esa paciente a otro nivel que pueda mejorar. Sobre todo cuando los fármacos que estamos conversando no hacen efecto. Recordar que usar uterotónicos resuelve el problema casi en el 80% de casos. Por eso que es importante que conozca cómo se maneja esta patología. ¿Por qué? Porque eso puede pasarle en un centro de salud cuando hacen su serum y saber qué manejo tienen que hacer. En un hospital de tercer nivel, por supuesto, porque atendemos pacientes todos los días. En un centro de salud de segundo nivel, porque no pueden, por más que estemos en Lima, esperar manejarlo en un hospital. No, está con atonía y la transfiero. Y ya le pusiste su fármaco, ya le pusiste su citocina, ya le pusiste ergometrina, no. Le pusiste su misoprostol, no. Le pusiste su vía, no. Eso no debe pasar. Esta patología es manejable en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel, incluso en un instituto. Entonces, todos debemos conocer, desde el alumno de medicina, el interno, el residente, el asistente. Entonces, no es posible que no se maneje de forma adecuada. Por eso que debe siempre haber una capacitación continua sobre manejo de hemorragia postparto. ¿Qué más puedo hacer? Si en un centro de salud que está muy lejano tengo un traje antichoque, aprender a colocar. ¿Eso me va a tratar la patología de fondo? No, me va a hacer tan solo para estabilizar a la paciente, comprimir el útero y por ende comprimir la aorta para que no haya sangrado. ¿Por qué? Porque mi manejo principal va a ser en un establecimiento de mayor nivel, una transferencia, tan solo está yo estabilizando a la paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Todos estos conocimientos para poder aplicar. Y acá van a ver un video cómo se va a utilizar el traje antichoque. Quiero ver esto un poquito. Ya. Hasta doctor Hoteles, vamos a salir más pegar, me digan, ya, pero más raro, te captaron. Nosotros recibimos la llamada en la madrugada que nos llaman de la comunidad de Cochuchapi. ¿Desde qué hora? No sale la placenta, sino que la paciente da parte en su domicilio. Inmediatamente ponemos la alerta roja, porque justamente era una retención de placenta, una clave roja, el cual el centro oriental, el centro de salud y masa acude al llamado de emergencia. Ya, minha senhora não coi vempia dikas mo sawan pasabo nung dutikas mo nung patches mo kuha mo nung achikui di patches ba chikui a las 3:30 chikana ka mas ni kuha mo nung uching man tigure mina senhora nung dutika kimo nung asikun ampu anu koi nunik matiwi puya rukure salud ni masa. Ultimamente kita saya dikasih pun kamu normal ultima kwa yang tu kamu na ultima kwa yang tu ultima men kita saya siang normal sama ultima kwa. Se encuentra en un mal estado, con un poco de un show hipovolémico porque fue un parto domiciliario, la retención de placenta, no de más o menos unas 3 horas, el cual se traslada y se diagnostica un show hipovolémico grado 3. Y el procedimiento se realiza en el centro de salud, se estabiliza con el traje anti-shock y luego sobre todo la extracción de la placenta manual en el establecimiento, el cual es para el mayor riesgo y pues es trasladada al hospital.
Kawanuna aha putar matihin kiri pesan kana hatu koja aha cintaan jigman ingo hina unik bono bakan bawa palaka pesan ibon kanuni leon si bawa izak na hamu takuri kami dikore. La Organización Panamericana de la Salud organiza capacitaciones constantes para emergencias obstétricas y el personal de salud está activo para que pueda aprender cómo manejar estas situaciones. Estas capacitaciones son muy importantes para reducir la mortalidad materna, para reducir esas emergencias que constantemente pueden presentarse y poder llegar a más comunidades y atenderlas de la mejor manera. El proyecto que es Mejorando la Salud de Adolescentes y Mujeres que viven en situaciones de vulnerabilidad ha aportado de manera, digamos, sustancial, tanto en el personal de salud como también en el personal comunitario. Porque en el caso del esposo de ella, logró identificar oportunamente esos factores de riesgo que podían contribuir a que esta mujer hubiera fallecido. Sin embargo, al tener la oportunidad de haber sido capacitada en el marco de este proyecto, ha permitido que pueda haber sido salvada. Porque se han incorporado todas las tecnologías sanitarias, dentro de ellos, por ejemplo, el caso de esta emergencia, que fue una hemorragia, se utilizó el traje SAM, que es una tecnología de bajo costo que ha demostrado que tiene gran impacto en la reducción de las muertes maternas por hemorragia. Kami fecha mamiktuhan pia kontrol ng ay kinayan. Fecha mamiktuhan pia kontrol ay kang nono, fecha kita hatta metod mate kontrol ay kang wakito. Ketika puangon kami bi uching mapuwicho. Desde la Organización Panamericana de la Salud nos comprometemos en seguir colaborando de manera articulada con el gobierno local, en este particular con Ucayali y Amazonas, para poder alcanzar un acceso de calidad en servicios maternos prenatales y no dejar a nadie atrás. Como ven en el video, se usa el traje antichoque para transportar a la paciente, para referir. El manejo definitivo se logra cuando se extrae la placenta. Como han visto en el video, no lograron poderlo sacar en el centro de salud. Entonces, colocan el traje antichoque para transferir a la paciente, ¿no? Como estamos viendo aquí, es para referirla. ¿Por qué? Para que evite sangrar aún más la paciente y se descompense mayormente y pueda morir y muera, ¿no? Entonces eso es importante, saber manejar todos los mecanismos que puedan evitar que la paciente se complique aún más con una hemorragia postparto. ¿Cuáles son los otros manejos médicos y quirúrgicos que pueden haber en la atonía uterina, ¿no? Tenemos el segundo nivel, que es la colocación de taponamiento endouterina con Bacri, y el tercer nivel ya son los niveles quirúrgicos, ¿no? Donde incluimos la radiología intervencionista. Entonces, en el segundo nivel tenemos el taponamiento con Bacri, que es un instrumento que se usa para colocar dentro del útero y que haga la compresión del lecho sangrante, del lecho placentario, ¿no? Y esto se va a retirar dentro de las 24 a 72 horas. ¿Qué efectividad tiene? Un 87-95%. Como ven acá, es como si fuera una sonda Foley, pero que en vez de tener un balón pequeño, tiene un balón más grande que tiene una capacidad de 350 cc a medio litro, ¿no? Se coloca dentro y se va a verificar, como acá tenemos una parte más distal, más que llega al fondo, con esta vamos a ver qué sangrado, si el sangrado persiste o no. No voy a producir una contracción uterina, sino todo lo contrario, voy a llenar mi balón con la finalidad de que al estar lleno comprima los vasos sanguíneos que están sangrando.
La función de la parte más distal que llega al fondo es para ver si el sangrado ha parado o no. Si el sangrado persiste, estoy viendo que este balón intrauterino probablemente no haya sido efectivo. Entonces, por eso me sirve esa guía para saber. ¿Qué más necesito? Que haya guía ecográfica para ver si está bien colocada. Entonces, si bien yo lo puedo poner en un primer nivel, este paciente va a tener que ser referido a un lugar de mayor complejidad para hacer el seguimiento ecográfico y el monitoreo de ese sangrado vaginal. Entonces, importante saber colocarlo de forma correcta y transferir a ese paciente. ¿Pueden haber un centro de salud de segundo nivel que tenga BACRI? Por supuesto. Por eso su personal tiene que estar capacitado para saber colocarlo, ¿no? ¿Y por qué lo transfiero? Para tener un monitoreo continuo. ¿Puedo hacer un balón intrauterino de forma artesanal? Por supuesto. ¿Toma más tiempo? Claro, porque tengo que usar una sonda Foley, tengo que usar un preservativo y una vía para llenar con cloruro. Entonces tengo que armar mi balón, a diferencia de tener un balón Bacri ya preparado para usarlo inmediatamente, ¿no? ¿Cuál es el segundo nivel? También taponamiento uterino con compresas, ¿no? Si todos tus fármacos uterotónicos no han servido y a pesar de usar mi ácido tranexámico, puedo agarrar y poner taponamientos con gasas grandes todo dentro del útero para hacer compresión del lecho placentario. Eso es importante saber. Pero al final, ¿qué voy a hacer? Igual, transferencia a otro nivel de mayor complejidad. No se queden con esa paciente, salvo que no haya forma de transferirlo. ¿Por qué? Porque requiero un monitoreo continuo. Acuérdense que la hemorragia postparto no solamente es atacar la causa, sino también ver el estado hemodinámico, ¿no? Muchas veces las pacientes, si bien cuando no están muy descompensadas o cuando el shock hipovolémico es uno, solamente requiere fluidoterapia, hay algunas que ya requieren transfusión sanguínea, por eso también la transferencia. En cuanto al tercer nivel, tenemos manejos conservadores y manejos radicales. ¿Qué es uno de ellos? El conservador, hacer embolización de las arterias uterinas mediante radiología intervencionista. ¿Qué significa? Llegar por la femoral, ingresar por femoral y llegar hasta las arterias uterinas y colocar una sustancia gelatinosa para hacer el émbolo, un tapón a las arterias uterinas y por lo tanto ya no va a haber sangrado. Entonces llego por la femoral, ingreso, llego, coloco mi gel y al final no voy a encontrar absolutamente nada de fluido en el arterio uterino. Y por ende, a pesar de que el útero esté flácido, atónico, no va a sangrar porque ya no hay irrigación hacia el útero, ¿no? Eso dura poco tiempo y conforme pasan los días el útero se puede estar contrayendo de forma fisiológica, ¿no? ¿Qué otro manejo conservador tenemos? Las suturas compresivas. ¿Cuál es la finalidad? Compresión mecánica del útero para disminuir el flujo sanguíneo y para que de esta forma cese. ¿Qué suturas compresivas tenemos? Belinch, la sutura de Heisman, la sutura de Cho. La sutura de Belinch es la más utilizada y usamos generalmente cuando estamos dentro de una cesárea. ¿Por qué? Porque tenemos la zona de la histerotomía, ¿no? Entonces ponemos puntos en forma longitudinal al eje principal del útero y vamos a amarrarlas que al final van a producir un útero de esta forma, ¿no? Como si fuera, como hemos apretado todito, hacerle un bollito para que no sangre las zonas del lecho placentario, ¿no? Entonces, tenemos así, y la hemostasia, la máxima hemostasia se logra dentro de las 24 y 48 horas, ¿no? Después ya, el útero como reduce su tamaño, porque se va achicando, que es lo normal, lo fisiológico, ya pierde la tensión. Pero lo que queremos es las primeras 48 horas que se produzca la parte hemostática de esta sutura. La de Heisman igual es otra técnica, al final también produce una compresión de todo el útero, así como las de Cho, ¿no? Son técnicas diferentes, pero que el objetivo principal es comprimir los vasos del lecho placentario. Entonces, si acá vemos un estudio, ¿qué tan efectivas son las suturas compresivas?
llegan casi a un 97% que logran la hemostasia y por ende la disminución del sangrado vaginal, del sangrado del útero, ¿no? Por esta atonía. ¿Qué otras, si no surte efecto las suturas compresivas, podemos pasar a la ligadura de las arterias uterinas? Si tengo la cavidad pélvica abierta, puedo ir buscando las arterias uterinas y ligarlas, ¿no? Para evitar el sangrado. Si esto no surte efecto, pasas a un siguiente nivel, que es la ligadura de las arterias hipogástricas, pero que requiere saber mucho de la anatomía, que a veces en el embarazo se distorsiona porque los vasos son de mayor calibre, ¿no? Y están más metidos en el retroperitoneo. Por eso que el personal que hace eso tiene que estar capacitado para poder separar e identificar esos vasos, sobre todo las arterias hipogástricas. Y cuando ya no surte efecto con ninguno de esos y la paciente está seriamente comprometida, se hace una cirugía radical. ¿En qué consiste? En histerectomía obstétrica, que depende mucho del cirujano, que puede ser parcial, solamente sacar el cuerpo uterino, o total, saco el cuerpo y el cuello uterino. Y la indicación, como dice su término, histerectomía obstétrica, lo voy a hacer en atonía uterina irreversible, acretismo placentario, cuando hay una laceración uterina que no mejora con las suturas, una placenta previa, un DPP marcado con útero de Cuvalier, una sepsis de foco uterino o un CEIDE, ¿no? Entonces, es las indicaciones de una histerectomía obstétrica. Ahora vamos a pasar a la prevención de la hemorragia postparto. Tenemos que tener en cuenta que la hemorragia postparto es una complicación que se puede evitar, por eso se llama de muertes maternas prevenibles. ¿A quiénes se les debe hacer? A todos los partos se debe usar agentes uterotónicos durante el alumbramiento, que es el tercer periodo de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque si a pesar de esto no mejora, tenemos que hacer un manejo oportuno del HPP. ¿Y qué fármacos se usan? Oxitocina, ergometrina y misoprostol. Entonces, hay que hacer el manejo profiláctico con uterotónicos durante el alumbramiento. ¿Cuáles son mis estrategias para hacer un manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto? Usar oxitocina como primera opción, o si no hubiera, otro fármaco uterotónico después que sale el hombro anterior o salió todo el cuerpo durante el primer minuto del parto. ¿Qué más tengo que hacer? Mi contracción controlada del cordón umbilical para evitar inversión uterina. ¿Qué más? Un masaje uterino externo después de la expulsión de la placenta. Entonces, ¿qué cosa hago? Un manejo activo del alumbramiento. ¿Cuál es la diferencia de usar o no usar oxitocina? Cuando uso oxitocina, el alumbramiento va a durar en promedio entre 5 a 15 minutos. Si yo espero un alumbramiento espontáneo sin uso de ningún fármaco, esto se va a producir en media hora. Entonces tengo que saber, si estoy en un parto o en un centro de salud y no tengo a la mano oxitocina, mi tiempo prudente es media hora. Pero si uso oxitocina, entre 5 y 15. ¿Qué opciones tengo? Usar oxitocina, 10 unidades internacionales de forma intramuscular. Entonces salió el hombro anterior, por eso tenemos el apoyo de otro personal, que son las licenciadas en obstetricia, para que coloquen la oxitocina apenas salga el hombro anterior o salió todo el bebito, ¿no? ¿Qué más puedo usar también? La oxitocina, 5 unidades internacionales endovenosa, pero eso se ha dejado de usar por efectos cardiovasculares que tiene en la mano. Si no tuviera la ergometrina, puedo usar, si no tuviera la oxitocina, puedo usar la ergometrina, 0.2 miligramos intramuscular igual, dentro del primer minuto posterior al parto. Y si no tuviera, porque no hay oxitocina disponible o no hay ergometrina, puedo usar de forma segura misoprostol, 600 microgramos por vía oral dentro del primer minuto del parto. Entonces tengo alternativas. Incluso en países donde no hay un sistema de refrigeración, porque recordar, la oxitocina requiere refrigeración, la ergometrina requiere refrigeración, puedo usar misoprostol porque no necesita ninguna cadena de frío. Entonces, en esos países donde no hay
este apoyo de cadena de frío usan misoprostol, ¿no? De forma segura durante como manejo activo del alumbramiento. ¿Qué más uso? Mictación controlada del cordón umbilical y la maniobra de Adams. ¿Qué cosa es la contracción para evitar inversión uterina o que la placenta me salga incompleta, ¿no? Entonces tengo que saber atender la tercera fase del trabajo de parto. Y alumbramiento, el masaje uterino externo después de que salga la placenta, ¿no? Entonces tengo que estar pendiente de todos estos procedimientos que tengo que hacer. Ese es el manejo activo. ¿Cuál es la diferencia entre el manejo fisiológico de la tercera etapa del trabajo de parto del manejo activo, ¿no? Entonces, acá, cuando es el alumbramiento espontáneo, hay que esperar signos de desprendimiento de la placenta, ¿no? ¿Qué cosa hay? Que el cordón se vaya deslizando por la salida del introito vaginal, va a haber un chorrito de sangre, vamos a esperar que salga un chorrito que me está indicando que se está produciendo la separación de la placenta de la zona de donde estaba insertada, ¿no? En cambio, cuando tengo un manejo activo, no espero nada de esos signos del chorrito que está deslizándose el cordón por el canal vaginal, nada, tan solo espero que haya una contracción para aplicar mi tracción controlada del cordón más mi contratracción, que es la maniobra de Brans-Andrews, ¿no? Y en ambos, eso sí, tengo que hacer mi masaje uterino posterior a la expulsión de la placenta. No se olviden, eso es fácil de hacer y reduce la cantidad de sangrado. ¿Qué más tengo que hacer? Ya hice mi manejo del tercer periodo del trabajo de parto y tengo que ver en el manejo del puerperio inmediato. ¿Qué tengo que hacer? Toda paciente después de un parto vaginal o una cesárea se usa oxitocina posterior al parto. La paciente no se deja solamente con una vía con cloruro. Puedo usar oxitocina 20 unidades, o sea, 2 ampollas en 1 litro, y le voy pasando a 30 gotas por minuto, o su equivalente de 100 a 150 centímetros cúbicos por hora, ¿no? ¿Y qué más tengo que hacer? Una monitorización permanente en el puerperio cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, asegurando que el útero esté contraído y verificando que la cantidad de loquios no estén incrementadas, ¿no? Y por eso tengo que evaluar estado de conciencia, pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, que el útero esté a nivel del ombligo o por debajo, que es el globo de seguridad de Pinar, la cantidad de loquios, la coloración de piel y la inspección del perineo. Entonces, habiendo terminado de dialogar y explicarles cómo es todo el mecanismo, las causas de la hemorragia posparto y cómo saber manejarlas, vamos a ver el shock hipovolémico por hemorragia posparto, a lo que llamamos clave roja. Entonces, y la clave roja significa que tengo que hacer todo lo que les he enseñado en 1 hora. Por eso se habla de la hora dorada de reanimación. En 1 hora tengo que paciente que está con HPP, sacarla del HPP, manejar el manejo según la causa y manejar el estado hemodinámico. Entonces, clave roja, ¿qué cosa es la clave roja? Es un conjunto de procedimientos médicos multidisciplinarios. ¿Qué significa? Que no solamente lo va a manejar el médico ginecólogo, lo va a manejar la obstetra, la licenciada, la enfermera, el técnico de enfermería, otras especialidades que trabajan con nosotros, el anestesiólogo, porque voy a tener necesidad de entrar, el emergenciólogo, porque la parte hemodinámica él lo puede manejar, ¿no? Nosotros como ginecólogos vamos a manejar la causa que determinó la hemorragia posparto, ¿no? Entonces, y es una clave roja en ginecobstetricia porque la hemorragia es de origen obstétrico. El shock es hemorrágico de una causa obstétrica y que puede llevar a la muerte materna o fetal. Si es que esto se produce antes del trabajo de parto o un trabajo de parto distóxico que todavía el delito no ha salido.
Entonces, esta es la secuencia en el tiempo, cómo se va a deteriorar la madre conforme pasan los minutos. Entonces, si resolvemos durante los 10 primeros minutos, la posibilidad de vida, de supervivencia o de mejoría es un 80%. Pero pueden saber, cuando ya ha pasado una hora y no he resuelto el problema, la sobrevida es casi menos del 5%. Por eso que es importante que conozcan esta patología y saber cómo actuar. Voy a tener que manejar volumen, tengo que manejar la patología de fondo. Entonces, shock hipovolémico por hemorragia posparto. Ya les he explicado todo eso de acá, que ya saben, pérdida mayor de 1000 o cualquier pérdida sanguínea, se altera el estado hemodinámico en las primeras 24 horas y no interesa la vía de parto. Tengo todos los signos y síntomas de hipovolemia y que tengo que manejar. Tengo que manejar de acuerdo al grado de shock hipovolémico y el manejo etiológico de la causa que me causó el shock hipovolémico. ¿Qué tengo que pedir de exámenes? Hemograma, perfil de coagulación, grupo sanguíneo y todas aquellas patologías que puedan transmitirse por vía sanguínea o por punción inadvertida de una aguja, un bisturí, ¿no? Entonces pido HIV, RPR y hepatitis en superficie para hepatitis B. ¿Qué hago? ¿Qué más? La creatinina, porque puedo tener un incremento de la creatinina por pérdida y pruebas cruzadas para poder transfundir sangre. Entonces, acá está la tabla para clasificar el shock hipovolémico, hemorrágico. Entonces, si tenemos acá, en esta casilla en rojo, la primera casilla, la paciente gestante puede tolerar hasta una pérdida del 10 al 15% de su volumen. No causa alteración del sensorio, no hay alteración de la perfusión, el pulso está en valores normales, la presión arterial sistólica más de 90 y la paciente está compensada. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿La paciente requiere algo? No, porque durante los cambios fisiológicos del embarazo, el volumen sanguíneo se ha incrementado hasta un 30-50%. Entonces, la paciente va a tolerar todas estas pérdidas. Pero si la pérdida comienza a incrementarse, a ser más de 1000, ya comienza a evidenciarse sintomatología y síntomas, ¿no? Entonces, si ya pierdo de 1000 a 1500, estoy en un grado 1 y requiero cristaloides. Si tengo un grado 2 o moderado, es que la paciente ha perdido ya 1500 a 2000. Y si tengo el grado 3, ya una pérdida de 2000 a 2500 con una pérdida del volumen de 35 a 40. Entonces el manejo va cambiando. Y si es una hemorragia masiva más del 40%, más de 2,5 litros, ya tengo que hacer una transfusión masiva y probablemente la paciente se pueda morir, ¿no? Por eso que es importante conocer este cuadro y conocer que el grado de choque lo va a definir el peor parámetro encontrado. No me van a estar buscando a ver todo, ¿no? Si yo tengo una taquicardia de 130, ya, va a grado 3, así la paciente todavía está agitada, ¿no? Si tengo el peor parámetro, tiene 120, pero tengo 60 de presión arterial sistólica, no, ese es grado 3, ¿no? Entonces tengo que clasificar de acuerdo al peor parámetro encontrado. El índice de choque también me ayuda a determinar si la paciente requiere o no sangre, si ya requiere tal vez entrar a la sala, porque ya no está funcionando bien su estado hemodinámico. Entonces, si bien el estado de choque se ha hecho para traumas en no gestantes, en la gestante los valores normales van a ser modificados, ¿no? En una no gestante el índice de choque va entre 0,5 y 0,6, pero en una gestante lo normal va entre 0,7 a 0,9. Entonces, por encima de esos valores, hablamos de un índice de shock alterado. ¿Qué cosa me evalúa? Es un predictor de deterioro materno, no es muy valioso para eso, pero sí me indica la necesidad de transfusión o de que la paciente tenga que entrar a una intervención quirúrgica y que requiere una atención urgente de alto nivel. O sea, me dice, paciente tiene que ser transferida ya, no la puedo tener en un centro de salud de primero o segundo, ¿no? Porque no tengo banco de sangre, no tengo UCI, no tengo trauma shock para manejar. Y marcador de severidad. Entonces,
¿Cómo se maneja la clave roja? El minuto 0 es la activación. ¿Quién lo va a activar? El primero que se da cuenta que la paciente está en shock hipovolémico, ¿no? Entonces, por eso que es importante que todo el personal de salud conozca, desde el personal técnico, la enfermera, la obstetriz, el médico ginecólogo, el anestesiólogo, el tecnólogo de banco de sangre, la pediatra. ¿Por qué? Porque a veces puede haber un parto vaginal que no se ha producido en el hospital y como es adolescente de 13, 14 años va a pediatría, ¿no? Y el pediatra dice que va en el ginecólogo y el pediatra no le puso la doble vía, no le comenzó a poner la oxitocina. Entonces, todos tenemos que capacitarnos, estar preparados para la clave roja, ¿no? Entonces, otra vez, evaluar y clasificar al paciente en qué estadio está, si es leve, si está compensado, si es leve, moderado, severo. Entonces, eso es la activación. Durante los 20 primeros minutos, ¿qué cosa voy a hacer? La reanimación, la parte hemodinámica, canalizar doble vía, con catéteres gruesos, no delgaditos, 20, 21, no, catéter de 14, 16. Y en una vía voy a poner lo que les mencioné, cristaloides, 500 cc a chorro, y continuar si es que es necesario, de acuerdo a la respuesta hemodinámica, bolos de 300 a 500 cada media hora. Y en la segunda vía, como la causa más frecuente es atonía, oxitocina, lo que les mencioné, 40 unidades en 1000 cc de suero fisiológico, 40 gotas, y control estricto de las funciones vitales y el estado hemodinámico. ¿Qué más voy a hacer? Oxígeno al 100% por cánula basal a 10 litros por minuto. Sonda vesical para cuantificar la diuresis y tomar todas mis muestras, hemograma completo, grupo sanguíneo, perfil de coagulación y pruebas cruzadas. Por eso que es importante que el técnico de laboratorio esté al llamado, ¿no? Si es una clave roja, venir rápidamente al lugar donde está esta paciente. Nosotros como ginecólogos, ¿cuál es el diagnóstico? Porque si yo sé el diagnóstico, manejo. Si es atonía, los fármacos uterotónicos. Otra vez, oxitocina, ergometrina, misoprostol. Si hay en el hospital y no mejora con todo esto, cabertocina y masaje uterino bimanual. Si es trauma, sutura de desgarro de cuello, del canal vaginal, perineal. Sobre todo si es primero, segundo y tercero, porque el cuarto es en sala de operación. Tejido, legrado uterino y trombina, poner los derivados que requiere. Entonces acá está la clave roja en cuanto a HPP, ¿no? El 19% se debe a canal, trauma del canal. Por eso tengo que revisar el canal de parto, revisar si no hay desgarros cérvico-vaginales y realizar la sutura correspondiente. Revisar también la placenta. Si está completo, terminó allí, pero si no está completo, si la placenta está retenida, extracción manual. Si no se puede, a sala. Si la placenta, si el alumbramiento fue incompleto, revisión de cavidad con legrado uterino. Si se trata de la atonía uterina, como les mencioné, doble vía y oxitocina, compresión uterina manual. Si mejora, terminó allí todo. Si no mejora, si no mejoró con la oxitocina y el masaje uterino manual, ergometrina. Si no mejora, misoprostol. Si no mejora, cabertocina. Y siempre apoyarse en ácido tranexámico. Y si no mejoró, repetir a los 10 minutos. Si todo va bien, terminó tu manejo de la atonía uterina, tan solo estabilizar la parte hemodinámica. Si no hay respuesta, compresión uterina bimanual, taponamiento uterino. Si tenemos la disponibilidad del balón de Brackley, colocarlo. Si la respuesta es favorable, terminó todo. Si no es favorable, la laparotomía. Primero, para hacer tus suturas compresivas, tu manejo conservador o tu ligadura de las arterias uterinas o las arterias hipogástricas. Y si no mejoró, y histerectomía, que ya es el manejo quirúrgico radical. ¿Qué más tengo que hacer en los 20 primeros minutos? Todo lo que le estaba mencionando y descartar coagulopatías de consumo. Si la paciente tiene preeclampsia, probablemente tenga un síndrome de Gel, tener cuidado con eso.
¿Qué se hace en los 20 a 60 minutos? Generalmente durante los primeros 20 minutos tenemos que haber hecho todos los usos de fármacos uterotónicos y determinar si mejora o no mejora, ¿no? Si no mejora, taponamiento uterino, balón de Bagley, si es que tienen. Si están en periferia y no hay balón, colocar gasas dentro del útero y transferir. Y si no mejora con todo esto, suturas compresivas y ligadura arterial, o si no, histerectomía obstétrica. Como les mencioné, el desgarro perineal de cuarto grado también se repara en sala de operación. ¿Qué más hacemos? Transfusión sanguínea. Si es importante e inmediato pasar sangre, se hace transfusión sanguínea sin pruebas cruzadas. Generalmente las dos primeros paquetes. Después ya van corriendo para las demás. Evaluación por UCI. Importante, si ustedes ya resolvieron la causa, pero la paciente no mejora, no se estabiliza porque ya le pasaste sangre y no mejora, el manejo lo tiene que hacer el especialista en cuidados intensivos, que es haces interconsulta UCI para manejo de la hipovolemia severa y sus complicaciones, para evitar que el paciente llegue a falla multiorgánica. Ya el usiólogo va a usar inotrópicos, vasoactivos y va a hacer todo el manejo de reanimación hemodinámica, ¿ya? Entonces, todo eso es el manejo de una hemorragia postparto, ¿no? Entonces, hemos revisado desde la definición, los factores de riesgo, el diagnóstico y manejo etiológico y cómo es la clave roja en HPP. Entonces vamos a ver algunos casos clínicos, porque el examen, ya saben ustedes que está en base a casos clínicos, e incluso el caso clínico me va a ayudar a unir y hacer mi interfase de unir cabos de todas estas patologías, ¿no? Entonces acá tenemos una mujer de 20 años que acude a emergencia referida a un centro de salud por útero flácido, sangrado vaginal profuso y palidez marcada. Tuvo un parto vaginal hace 2 horas. Entonces vean acá las alternativas y me van diciendo cuál sería la patología más acertada en este caso. ¿Aló? Dime. Sí, sí, estoy en clase, ¿no? No, ahorita estoy en clase con los alumnos. ¿Cuándo? Mira, sí, se está hablando. Mira. Ya, ¿se calmó con eso? ¿Se calmó? Ah. Es lo mismo, solamente de otra marca, nada más. Ya, ya, bueno. Pero ¿cuál es la ya, toma otra vez. Ya no. Ah, ya no, ya está, yo quiero hablar. A ver, chicos, la respuesta. Ahí ya se salió la respuesta. ¿Comprenden? ¿Alguien sabe? Sí, doctor, sería por atonía uterina, por el útero flácido. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque la atonía es la primera causa, acuérdense. Pero también tienen que saber que es una hemorragia postparto primaria, ¿no? Y el manejo es con oxitocina. Muy bien. Y fluidoterapia, dependiendo del estado hemodinámico de la paciente, si es muy profuso, transfusión sanguínea. Muy bien. Otro caso, paciente mujer de 27 años que acude a emergencia referida en un centro de salud por útero subinvolucionado, sangrado vaginal con mal olor y anemia moderada. Tuvo un parto vaginal hace 6 días. Puede haber retención placentaria. Pero acuérdense que es parto vaginal hace 6 días.
Acuérdense que hay la clasificación de hemorragia postparto, primaria y la otra es tardía. La primaria se produce dentro de las primeras 24 horas y eso se está produciendo en el puerperio mediato, no en el puerperio inmediato. Entonces sería la tardía, doctora, por retención de mama. Muy bien, sí, la C, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el manejo? Es el legrado uterino. Mientras tú no saques todo lo que hay adentro, va a seguir con mal olor. Pero si a pesar de que tú haces el legrado y la paciente sigue con fiebre séptica, caballero, histerectomía, no hay otra. Por eso que es importante evaluar bien a la hora que tienes el parto. Y eso es, no se han dado cuenta de que ha quedado algún cotiledón, algunas membranas, y eso lleva a una infección del útero. Muy bien. Gestante 38 años con 40 semanas de gestación. Gesta 6 para 4014, que al momento está en trabajo de parto. Antecedentes partos vaginales e hijo de mayor peso de 450. Presentó hemorragia postparto en su anterior parto. Al examen físico, una altura de 37, dilatación de 9 y AP0. Tiene una ecografía con ponderado de 4 kilos, 150 gramos y circular simple al cuello. ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente para hemorragia postparto? Excepto, ¿la cual es la respuesta incorrecta? La circular simple al cuello fetal. Muy bien, ¿no? Porque todas son factores de riesgo. Muy bien, la D. Ya. Acá hay otra mujer. Mujer de 23 años con gestación de 40 semanas con altura uterina de 32, con latidos de 135, con dinámica uterina que mejoró con acentuación, dilatación 8 con variedad de posición en occipito, ilíaca, izquierda anterior y altura de presentación. ¿Qué factores de riesgo tiene para que haga hemorragia postparto? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Algún alumno sabe la respuesta? ¿Podría ser acentuación de parto, doctora? Sí, eso es importante. Les he estado explicando que hay pacientes que tienen mayor riesgo. Unos son dentro del intraparto, el uso de oxitocina para la acentuación, pero dice, con dinámica uterina que mejoró con la acentuación. Entonces esa señora tiene factor de riesgo, claro que tiene factor de riesgo. El uso de la oxitocina por hipodinamia uterina. En cuanto al peso, siempre tienen que aprender cómo sacar. La altura uterina no me habla de un feto macrosómico, me habla de un feto adecuado, que pesa entre 2.500 y 3.500. En este caso pesa 3.255. Muy bien, la respuesta es la C. ¿Y qué procedimientos realizaría para prevenir la hemorragia postparto?
Masaje uterino. Un masaje uterino, ¿cuál? ¿Qué alternativa? A, B, C o D. La B podría ser, aunque también mm, la C, quizá. Mm. Les he estado explicando que para prevenir se hace el manejo activo del enamoramiento con oxitocina. Se hace la tracción controlada del cordón umbilical y la maniobra de Brown-Adams es la contratracción para evitar la inversión uterina. El masaje uterino externo y la lactancia materna. La respuesta es la letra C. El enamoramiento espontáneo no, porque hay que esperar media hora, probablemente se pueda quedar. No se usa como primera opción misoprostol sublingual, y la lactancia materna no debe ser dentro de las dos primeras, en 2 horas, ¿no? Sino durante las 2 primeras horas. Entonces, siempre a saber usar el uso profiláctico de uterotónico durante el alumbramiento, en todos los partos. Y saber que la lactancia materna produce también liberación de oxitocina junto con la prolactina. Por eso que es importante colocar al bebito apenas nace dentro del pecho materno y que comience a succionar. Eso no solamente se hace en un parto vaginal, sino también en la cesárea, ¿no? Para los que han entrado a sala de operación. Acá hay otro caso, ¿no? Puérpera inmediata de parto vaginal que presenta sangrado profuso por vía vaginal. Al examen, la piel está pálida, está fría, está sudorosa, despierta, pero con tendencia al sueño. Al examen, la presión 80/50, milímetros de mercurio, pulso de 130, frecuencia respiratoria 38, temperatura 36. El abdomen está blando, no doloroso, el útero palpable 4 centímetros por encima del ombligo, está flácido, no doloroso. Y revisión del canal de parto, no hay desgarros, no hay hematomas y la placenta está completa. ¿Cuál es la causa más probable de hemorragia postparto? Atonía uterina. Tonia, Muy bien, la atonía uterina, ¿no? Siempre revisar su placenta y sus membranas y que el útero esté bien contraído, porque así está cuando entramos a sala. Muy bien, la letra E. Y ahora, ¿cuál es la según el caso anterior, cuál es la respuesta correcta? Lo que hablamos, ¿no? Todos los shock hipovolémicos. ¿Está o no está en primer lugar? ¿Cuál es el peor parámetro? ¿Cuál es el índice de shock? A ver, la respuesta. La C, doctora. No, porque la paciente está con 130 de pulso. 130 de pulso, está con presión arterial 80/50. Si ustedes hacen su división, 130 entre 80, sale más o menos 1,6. El peor parámetro es el pulso. Y acá que tienes que estar uterotónicos y transfusión, ¿ya? Entonces tienen que aprender a valorar en qué grado se encuentra. Acuérdense que es el peor parámetro para definir el shock hipovolémico, ¿no? La respuesta es la C. En el grado 1 es muy poca la pérdida, no hay tanta graticardia. ¿Y cuál sería el tratamiento más conveniente? La C. No.
La A, doctora. ¿Cómo? La A. A ver, les he explicado que el manejo, tenemos dos tipos de manejos. Uno del estado hemodinámico, que lo voy a hacer con fluidoterapia, con transfusión sanguínea. Y el otro el manejo de la causa etiológica. Si ustedes me están diciendo que es la atonía uterina en este caso, el primer manejo tiene que ser farmacológico. Por eso que hay un manejo de forma escalada. Siempre tienen que pensar en sus uterotónicos como primera opción. Entonces tienen que hacer que el útero se contraiga. Si no se contrae, ahí sí, ¿no? Entras a hacer las operaciones para hacer tus suturas, tus ligaduras de arterias o tu histerectomía, ¿no? Y si tienes tu balón de Bacri antes de entrar a eso, ¿no? Pero lo primero que tienen que pensar siempre es sus uterotónicos, su oxitocina, ergometrina, misoprostol, carbetocina. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. O sea, no todo es entrar a sala, porque entrar a sala demora. Entonces, y si yo estoy en periferia tengo que comenzar a poner, como les digo, no a veces los pacientes o vienen las referencias, no, que la paciente está con hemorragia postparto, con una clave roja, pero en la periferia nadie le puso, está con oxitocina, y no vieron que tal vez no mejora, ya le pusieron ergometrina, ya le pusieron misoprostol. Entonces, todas estas cosas tienen que comenzar a pensar y tenerlo en cuenta, ¿no? No todo es entrar a sala, quirúrgico, es primero comenzar por todo lo farmacológico, el primer nivel de manejo de una atonía uterina, ¿no? Entonces, si tienen en cuenta eso, la alternativa sería oxitocina, ergometrina, misoprostol y carbetocina, en este orden. ¿Asociado a qué? A mi masaje uterino bimanual. Tengo que meter mi manito en la canal vaginal y con la otra mano estar masajeando el útero para que se contraiga. Su fluidoterapia, acordarse que hay doble vía, ¿no? O sea, en una voy a poner mi oxitocina y en la otra voy a estar poniendo grueso de 9 por 1000 y ya está pidiendo transfusión sanguínea. Si no mejora la atonía, ahí sí comienzo a hacer mis suturas compresivas, corriendo a sala. Por eso le voy llamando al anestesiólogo, para que vaya viendo qué más tengo que hacer para que la paciente entre lo más pronto posible a sala, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Acá tenemos una puérpera, una mujer de 19 años, puérpera de 2 horas de parto vaginal, sangrado vaginal profuso, ¿no? Tiene una frecuencia cardíaca de 106, es mucho menos, presión 90-60, que probablemente está estable, el útero está por encima del ombligo y flácido, genitales externos sin alteraciones y placenta y membranas completas, ¿no? Todavía no se ha descompensado a la paciente, ¿no? ¿Cuál es la causa más probable? La C, atonía uterina. Muy bien. ¿Sí? Siempre recordar esa imagen. Tengo una mujer de 20 años, puérpera de 1 hora de parto vaginal con alumbramiento que duró más de 30 minutos a pesar del uso de oxitocina intramuscular. O sea, hicieron el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. El útero está contraído, el sangrado vaginal está en regular cantidad, frecuencia cardíaca 110 por minuto, presión 90-60 y canal de parto sin alteración. ¿Cuál es la causa más probable? Retención de membranas, doctora. Exacto, claro. Si tengo como antecedente, pregunto bien, demoró, ya, es probable que no haya salido completo. Entonces, o le hago una ecografía para ver si hay restos, compruebo eso y posteriormente a eso le voy a hacer su legrado uterino, ¿cierto? Comienzo y entro y pasa a sala de operaciones a hacer su legrado de forma inmediata para que la paciente deje de sangrar. Pero eso no significa que no le siga usando oxitocina. La oxitocina se usa de todos modos para que el útero después del procedimiento comience a contraerse y deje de sangrar. Acá hay otro caso clínico, acá están las fotitos. Mujer de 30 años, referida en un centro de salud, hace 2 horas hubo expulsivo, pero aún no sale de la placenta, ¿no? Presenta sangrado vaginal, útero aumentado de tamaño,
porque la placenta está adentro, no se reduce. Frecuencia cardíaca en 100, presión 160, genital externo sin alteraciones. Entonces acá la causa más probable es la retención de placenta, ¿no? Y acá está cómo se maneja. Se pone la mano, se saca y se extrae la placenta. Inmediatamente se pone oxitocina para que el útero rápidamente se contraiga, porque si no va a estar el lecho sangrando y va a producirse una hemorragia posparto masiva, ¿no? Acá, una puerpa de 2 horas de parto vaginal presenta sangrado vaginal profuso, al examen piel pálida, fría, sudorosa, despierta, agitada, pero. Al examen está en 80/50, pulso 120, respiración 38 y temperatura 36. O sea, fiebre no hay, está taquicardia e hipotensión. Abdomen blando y doloroso, útero a 1 centímetro sobre el ombligo, flácido, que no responde al masaje uterino externo. El canal de parto no hay lesiones y no hay hematoma. ¿Qué procedimientos harían ustedes para controlar la hemorragia postparto? Usar uterotónicos y como no responde al masaje externo, podemos hacer el masaje uterino bimanual. Luego el Exacto. balón de Bacri y el uso de cristaloides. Por último, transfusión sanguínea. Perfecto, muy bien. Entonces, siempre tienen que pensar, lo primero que se usa son los uterotónicos, oxitocina, ergometrina, misoprostol y cabertocil, y tu masaje. Entonces, no solamente es poner los fármacos, ¿no? Estimular al útero para que se contraiga. Y si no mejora, mi balón de Bacri. Comprimo todos los vasitos que están sangrando y a la par mis cristaloides y transfusión. Perfecto. Muy bien. Y el último caso me parece que es puerpera inmediata de cesárea de emergencia debido a la detención de la dilatación y el descenso a pesar de acentuación. Cursa con sangrado vaginal abundante con coágulos. Está pálida, está fría, con tendencia al sueño, presión 9,4, pulso 124, respiración bien, un poco incrementada, no hay fiebre, abdomen blando, no doloroso y útero por encima del ombligo, ¿no? La herida operatoria con apósitos secos, o sea, no hay ningún problema con la incisión y se extraen abundantes coágulos del canal vaginal. ¿Qué procedimiento realizaría? Oxitocina, doctora, con masaje uterino bimanual, misoprostol y transfusión sanguínea. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces hay la secuencia, ¿no? De uso de los fármacos. Primero siempre, primera opción, oxitocina. Perfecto, la letra B. Muy bien, chicos. Entonces, a seguir estudiando y cuando no entienden, pregunten a sus docentes. Espero que la clase hayan podido comprender, un poco larga, pero para que puedan ver todo el abanico de manejos de la hemorragia postparto. ¿Alguna pregunta? Doctora, una consulta. ¿Y cuándo en el problema anterior hubiera, qué tendría que decir el problema o cuál habría sido la situación para que de repente la respuesta sea oxitocina, técnica de SEA y ligadura de arteria? Ah, ya, también Cuando puede hay ser, claro, si un sangrado profuso. la técnica de SEA generalmente se usa en primer nivel. Por eso que ustedes tienen que saber que existe esa técnica. Porque si yo estoy en el hospital, ¿por qué? Porque es una técnica que es temporal, no me va a corregir. No lo voy a dejar toda la vida a la paciente con sus 2 pinzas puestas en el canal vaginal. Entonces, es para traslado de un lugar a otro. Si yo estoy en el hospital, oxitocina. Si no tengo ergometrina, misoprostol de frente. Masaje uterino. Si con eso no mejora y tengo el valor de Bacri, le pongo. Si mejora dentro de las 2 primeras horas, quedo con eso porque en 24 o 48 horas yo le voy a sacar. Y si no mejora, ahí sí entra sal. Hacer mis suturas compresivas y si mejora, ahí quedó todo, ¿no? Entonces hay una secuencia de manejos, pero la técnica de SEA es para transferir, no es para yo quedarme con el paciente acá. ¿Por qué? Porque tan solo es temporal, es transitorio, es para traslado. Igual que el traje antichoque, yo no me voy a quedar toda la vida con traje antichoque, yo tengo que ir a una institución para resolver la causa que causó la hemorragia postparto, ¿ya? La compresión aórtica, ¿no? Entonces, esos son
manejos o procedimientos transitorios para traslado a otro lugar. Ok, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, no es como tal pregunta, pero ¿podría pasarle las diapositivas a la delegada por FIS? Ya. Creo que todos Gracias, estamos, doctora. claro, no hay ningún problema. Van a pasar las diapositivas, todos los profesores están pasando, creo, con la doctora Arce, que está solicitando. No hay ningún problema, yo les paso a la delegada. ¿Alguna otra, Gracias, doctora. alguna otra pregunta? ¿Todo claro entonces? Muy bien, Todo entonces, claro, doctora. Muchas gracias. ya a ustedes muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora, cuídese.